Que tú me uses, Señor, que tú traigas revelación, entendimiento a mí y a cada uno de los que están, Señor, escuchando esta palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer la palabra en el capítulo 13 de Lucas, desde el versículo 22 hasta el final. Dice así la palabra: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa del en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y él les dijo: id, decid a aquella zorra: he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Amén. Muy bien, con esto, si podemos terminar, vamos a acabar el capítulo 13 y seguiremos progresando en nuestro estudio versículo a versículo del Evangelio de Lucas. Dice el versículo 22 que pasaba él por las ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. ¿No? Miren, Jerusalén era el lugar donde él iba a terminar su obra. Encaminarse a Jerusalén, es cierto que también era un lugar donde fue rechazado, fue martirizado, pero también era el lugar donde él tuvo la victoria. Es el lugar donde él tuvo su destino final y donde iba a completar su obra en esta tierra. Y así estaba, él se estaba encaminando, como dice más adelante, ¿no? En los versículos que vemos casi al final, ¿no? Cuando le dicen que Herodes lo quería matar, y él dice que no es posible, dice el versículo 33, que profeta muera fuera de Jerusalén, ¿no? Entonces él estaba yendo hacia el lugar, ¿y qué hacía? Por las ciudades y aldeas estaba, dice aquí, enseñando. En el camino enseñaba. Él estaba totalmente dedicado a terminar la obra que el Padre le había encomendado. Y alguien le preguntó, dice el versículo 23, Señor, ¿son pocos los que se salvan? La palabra salvan es la palabra soso,
que viene de la palabra salvación, ¿no? que habla de salvar, librar, proteger. Aquí es muy interesante y vamos a tratar de centrarnos en esta situación de la salvación. La salvación, mis hermanos, es un concepto, en el sentido que necesitamos ver ahora, es un concepto compuesto por tres partes, ¿no? La salvación del espíritu, la salvación del alma y luego la salvación del cuerpo. La salvación del espíritu sucede por medio de la fe, ¿no? En la salvación del espíritu nosotros nacemos de nuevo, nacemos del espíritu. Tenemos un nuevo nacimiento, una nueva vida. La vida Zoe, la vida de Dios, viene y somos engendrados de esa vida. Y esto es una cuestión que sucede por causa de nuestra fe, dice la palabra del Señor. Esa salvación es instantánea, en esa salvación no hay que esperar ningún tiempo. Es como un nacimiento, ¿no? En un momento nace la criatura, en un momento nace el Hijo de Dios cuando tiene fe en su corazón y recibe a Jesucristo y toma la decisión de seguir su vida por el camino del Señor. Luego viene la salvación del alma, ¿no? Usted puede ver en la Escritura. Por eso mismo la palabra salvación, el verbo salvar, se encuentra en tres modos, ¿no? Se encuentra en pasado, en muchos lugares habla de que fuimos salvos, en otros lugares habla de que estamos siendo salvos y llegaremos a ser salvos. Y en otro lugar habla de que seremos salvos después incluso de la muerte, ¿no? Y ahí esa es la salvación del cuerpo, la transformación de nuestro cuerpo. Como dice 1 Corintios 15, tendremos un cuerpo espiritual, tendremos un cuerpo porque carne y sangre no podrán heredar el reino de Dios. Ok, entonces en la salvación del alma, que nosotros entendemos que es un proceso, y el alma está constituida por nuestras emociones, o sea que la salvación del alma es una sanidad de nuestras emociones. Es nuestro intelecto, ¿no? Es una transformación de nuestro entendimiento, ¿no? Ese es el tener una nueva manera de pensar, y nuestra voluntad, que es nuestra decisión, ¿no? Es una salvación de nuestra voluntad, implica una rendición a la voluntad de Dios. Por eso la salvación de nuestra alma es un proceso. Y es posterior, como hemos dicho, a la salvación del Espíritu. Si no hay la primera salvación, estamos todavía muertos, como dice el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1, en nuestros delitos y pecados. Y a un muerto no se le puede enseñar, nosotros podemos educar, ¿no?, a una persona muerta espiritualmente, pero esa persona nunca hasta que no reciba la vida de Dios, su interior siempre va a estar en oposición a lo bueno, en oposición a la verdad. Cuando nosotros somos salvos, en lo más profundo, en nuestro interior, en nuestro espíritu, está la naturaleza de Dios que ama hacer lo bueno, ¿no? Y depende de nosotros en este tiempo cambiar nuestra manera de pensar, sanar nuestras emociones y entregar nuestra voluntad. Y esa nueva vida como que va llenando todo nuestro ser. De tal manera que hacer lo bueno, hacer la voluntad de Dios, resulta una cuestión, va a resultar, ¿no?, cuando lleguemos a la madurez, una cuestión mucho más fácil de lo que es al empezar nuestro crecimiento, ¿no?, en el espíritu. Pero
Como sabemos, al comenzar siempre, así como un bebé, ¿no? Batallamos con muchas cosas. Un bebé no sabe hablar, no sabe comer, se ensucia, cosas que suceden. En nuestro tiempo, podemos decir, de infancia, ¿no? Prematura espiritual, ¿no? Algunos crecen a mayor velocidad, a menor velocidad. La velocidad del crecimiento en lo espiritual viene determinado también, ahora sí, por nuestras decisiones, ¿no? Por cómo hacemos uso de nuestra voluntad para entrar aquí. También podemos decir que la salvación de nuestras almas es como un ingreso al reino de Dios, ¿no? Un reingreso a vivir en la dependencia y en la voluntad de Dios, que es también un concepto que es el concepto, digamos, básico del reino de Dios, ¿no? El reino de Dios es cuando Él gobierna, y el reino de Dios empieza gobernándonos a nosotros. Cuando Dios me gobierna, cuando Él puede gobernarme, que a pesar de que yo quiera no es tan sencillo, cuando Él pueda gobernar a alguien, Él podrá también gobernar la tierra, llegará a gobernar la tierra. Pero lo primero que tenemos que aprender es a ser gobernados por Él, porque cuando Él nos pueda manejar las cosas que podremos hacer, Él nos podrá indicar, nos podrá hacer entrar, ¿no? a todas las maravillosas obras que Él mismo ha preparado. Amén. Entonces, aquí yo creo que Jesús está respondiendo a esta pregunta de si son pocos los que se salvan. No sé, quizás puede ser, ¿no? Como refiriéndose la pregunta a toda la salvación completa, ¿no? Pero vemos que la primera parte de la salvación es por gracia, es una dádiva gratuita. Y aún esa primera salvación es una fuerza que nos ayuda, ¿no? Pero sí, definitivamente, nosotros necesitamos tener un espíritu manso, de tal manera que aceptemos las enseñanzas de Dios y que vivamos. Más adelante vamos a mirar que es el reino de Dios, porque el versículo siguiente de la pregunta, que es el versículo 23, en el 23 viene la pregunta y en el 24 empieza la respuesta. Y en la respuesta dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Bueno, aquí hay varias preguntas que hacerse en este versículo. En primer lugar, podemos decir, entrar a dónde, ¿no? Y no hay mucha respuesta, pero en el contexto, en el versículo 28 y 29, nos habla de entrar al reino de Dios, porque los que estaban excluidos del reino de Dios, dice, allí será el llanto y el crujir de dientes, dice, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a todos los profetas en el reino y vosotros estéis excluidos, ¿no? O sea, si usted se centra en el contexto de la respuesta, entonces era entrar al reino de Dios. Y el versículo 29 igual, vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Entonces, esta puerta estrecha es una entrada al reino de Dios, ¿no? La palabra puerta habla de una puerta, un portón, pero a pesar de que es una puerta fuerte, por ejemplo, se usa la misma palabra cuando se habla, por ejemplo, de las puertas del Hades, ¿no? Puertas fuertes del enemigo. Dice que no prevalece, pero no prevalecerán contra la iglesia. Entonces es la misma palabra. Y esta puerta es estrecha, dice, es angosta, no tiene mucho movimiento, ¿no? Uno no puede entrar a esa puerta por cualquier lado, hay un solo lugar. Y creo que
como vamos a ver el pasaje paralelo, ¿no?, que está en el Sermón del Monte, en el capítulo 7, que habla de entrar por la puerta estrecha y caminar por el camino angosto, ¿no? Entonces, ahí habla un camino angosto y una puerta estrecha, habla de que no hay mucho movimiento, no hay muchas opciones. Es un camino definido, es un camino que nosotros no podemos tener mucho movimiento, ¿no? Es un camino de obediencia, es un camino de andar en una gloriosa obediencia. Algunos decían, es estrecho el camino, ¿no?, pero el camino es maravilloso, es lleno de vida, lleno de vegetación, ¿no? En cambio, el camino ancho que lleva a la perdición, dice la palabra en el Sermón del Monte, ese camino, el que lleva a la perdición, es ancho, ¿no? Y es muy, o sea, uno no puede ir en muchas direcciones en un camino ancho, puede moverse por aquí, por allá. Pero en algunos dice, digamos, lo que Jesús quería era que se esfuercen, ¿no? Él les manda esforzarse, ¿no?, que es una palabra que quiere decir, es la palabra agonizomai, luchar, dice, competir por un premio, esforzarse, pelear, rogar. Es un poco más allá de lo que pareciera, ¿no? Cierto que la salvación de nuestro espíritu es gratuito, pero nosotros necesitamos esforzarnos, porque en la medida en que nuestra alma está fuera de los principios de Dios, el entrar en salvar esa nuestra mente, el transformar totalmente nuestra manera de pensar con todo un mundo que tiene una manera distinta de pensar, no es fácil, requiere esfuerzo, dice, ¿no? Y es esforzarnos a entrar por la puerta angosta, tenemos que encuadrar nuestra mente en principios y seguir esos principios. Entonces, hay un esfuerzo necesario, mis queridos hermanos, para entrar por la puerta estrecha, como dice más adelante, para entrar al reino de Dios. Cuando yo hago mi voluntad, entonces yo un día tengo ganas de una cosa, otro día tengo ganas de otra cosa, en mí me nace hacer esto, puedo hacer muchas cosas, pero cuando yo he definido obedecer la voluntad de Dios, tengo que andar caminando en su voluntad. No tengo muchas opciones, en realidad no hay otra opción más que la voluntad del Señor, la cual es, como dice la Biblia, es agradable, es perfecta. Entonces, la puerta estrecha es una puerta que dice que muchos procurarán entrar y no podrán. Mire lo que dice el mismo Jesucristo según la descripción que hace Mateo en el capítulo 7, versículo 13, dice, entrad por la puerta estrecha, dice. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, ¿no? El camino de ancho es muy espacioso, como dice aquí, pero lleva a la perdición y es fácil de entrar. Aquí la pregunta era, ¿serán muchos los que se salvan? Y él dice, esfuércense, es necesario esforzarnos. Para la salvación de nuestro espíritu no necesitábamos esforzarnos. Esa salvación fue dada gratuitamente, somos perdonados, somos limpiados, su espíritu, el Espíritu Santo viene a nosotros, todo eso en forma gratuita. Pero ahora la transformación de nuestra mente, la sanidad de nuestras emociones y la sujeción de nuestra voluntad a la de Dios, eso es un poco más complicado. Dice versículo 14, porque estrecha es la puerta
y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, ¿no? Que lleva a la vida, ¿no? La palabra vida es la palabra zoe, ¿no? Es que lleva, yo diría que lo que está queriendo decir es que lleva a desarrollar la vida de Dios, ¿no? En nosotros. Pero el camino ancho nos lleva a la perdición. La palabra perdición es la palabra apoleia, que quiere decir ruina, pérdida, destrucción. Entonces, el camino que lleva a la destrucción ¿de qué? A la destrucción y a la perdición de la vida de Dios en nosotros. En uno nos lleva al desarrollo, ¿no? Al cuidado, al fortalecimiento de la vida de Dios en nosotros, y el otro nos lleva hasta a perder la vida, a destruirse esa vida, la vida nueva que nosotros hemos recibido, el momento de la salvación de nuestro espíritu. Entonces, es muy importante entender que la vida cristiana requiere nuestras decisiones, requiere para nosotros tomar decisiones. No es nomás que ya soy, como muchos dicen, ya soy salvo, ya de mi interior. Es cierto que hay esa influencia espiritual, pero esa influencia espiritual puede ser ahogada por nuestras malas decisiones, ahogada por nuestros malos deseos, ahogada por las heridas emocionales y los odios, las fornicaciones, etcétera, que pueden llegar a dominarla si nosotros no definimos esforzarnos, como Jesús les encomienda aquí a los discípulos, a las personas que estaban escuchando la palabra. Y luego el 25 dice que después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois, ¿no? Es como una pequeña parábola de el padre de familia. El padre de familia en realidad era la persona que cuando la gente es el que cerraba la puerta, ¿no? Es la autoridad de la casa, el que cierra la puerta o abre la puerta, ¿no? De cualquier hogar. Y bueno, hemos visto otras parábolas, ¿no? Donde, por ejemplo, el padre de familia se va a dormir y él es el encargado de cerrar la puerta de su casa para que pues no entren a robar, etcétera, ¿no? Entonces aquí dice que el padre de familia, después de que se haya levantado y cerrado la puerta, ¿no? Probablemente él estaba durmiendo, no sé, la palabra levantado y cerrado la puerta, significa, por ejemplo, que ya no es tiempo de entrar, ¿no? Ya estaba durmiendo o sea, ya se fue a acostar y ya la familia entera debería estar adentro. Pero si todavía están afuera, ¿qué va a pasar cuando le llamen? Dice: empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Amén. Aquí también habla de que hay un tiempo. Hay un tiempo para entrar por la puerta estrecha. Y ese tiempo puede pasarse, ¿no? Esa misma figura está aquí, ¿no? Y me encanta el pasaje paralelo en el Sermón del Monte, en los versículos 25 y 26, en el Sermón del Monte, en el capítulo, por ejemplo, en el capítulo 5, aquí también habla de que hay un tiempo para todas las cosas. Dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Por ejemplo, aquí habla de que hay un tiempo para perdonar, hay un tiempo para reconciliarse. Si usted lee el contexto, es eso, hay un tiempo para que yo me perdone de alguien, me reconcilie de alguien, porque si no lo hago a tiempo,
yo seré llevado al juez y luego el alguacil y luego el verdugo me echará en la cárcel y pagaré, ¿no? Es cierto que Dios pagó por todos mis pecados, pero cuando yo no me arrepiento a tiempo, cuando no hago las cosas a tiempo, pagaré, ¿no? Pagaré hasta el último cuadrante, hasta la última gota, podemos decir, ¿no? En el capítulo de Hebreos, también en el libro de Hebreos, ¿no? El capítulo 12, aquí también nos muestra de algo que tiene su tiempo. Versículo 15 dice, mirad, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Aquí habla que por causa de alguna raíz de amargura, una persona puede dejar de alcanzar la gracia de Dios. Amén. Por una raíz de amargura o algún fornicario o profano, ¿no? Una persona que está en la lascivia, ¿no? Que está dominado por los deseos carnales. Esas aquí, según estas palabras, puede llevar a la persona a dejar de alcanzar la gracia de Dios. Y hace una comparación con Esaú, cómo Esaú vendió por una comida su primogenitura. Y el versículo 17 dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró la oportunidad con lágrimas. Mis queridos hermanos, aquí en Hebreos capítulo 2 también nos muestra que hay un tiempo. Hay un tiempo donde yo puedo definir todavía, ¿no? Como Esaú pudo llegar un momento y no hacer ese trato con Jacob. A él le vendió su primogenitura porque él se descuidó, se fue al campo y él estaba tan metido en sus quehaceres. Él se metió a cazar, se fue y llegó tan cansado a su casa, llegó con tanta hambre, que como conocen la historia, ¿no? Entonces ahí Jacob le compró la primogenitura por un plato de comida. Por un plato de comida, que es más o menos lo que a veces pasa, que hay gente que vende su salvación y por alguna cosa que después mira y realmente no tenía el valor que parecía tener en ese momento por su descuido. Entonces, aquí la expresión de aquellos que llaman es, Señor, Señor, ábrenos, ¿no? También aquí en el pasaje paralelo de Mateo, capítulo 7, el Sermón del Monte, el versículo 21, miren lo que dice. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Está en completa armonía, ¿no?, con esta palabra. Sino, dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Imagínense, aquí dice que el hacer la voluntad del Padre, eso es, ¿no?, lo que lo convierte a Él en Señor. Porque el hecho de que Él sea mi Señor no es real solo porque yo le diga Señor. Una cosa es que yo diga Señor y otra cosa es que lo haga mi Señor. Y aquí dice que va a haber gente que le dice, no todo el que me dice Señor, Señor, me dice, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. No el que me dice, sino el que me hace Señor. Eso es lo que está diciendo Señor. Y es más,
Miren que es aquí bien serio este pasaje. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no? Hablando, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquellas personas que estaban ahí diciéndoles Señor y Señor al Señor Jesucristo, estaban portando credenciales de haber hecho uso de los dones espirituales. Habían prácticamente servido, habían echado fuera demonios, habían profetizado, incluso habían hecho milagros. Pero miren, esas cosas no son garantía. Aquí Él les dice, yo no les conocí. En Lucas les dice, no sé de dónde sois. Entonces, ¿qué es lo que hace que Él nos reconozca o nos conozca? En Mateo capítulo 7, en el pasaje previo, nos trae una luz acerca de qué está hablando, de qué es lo que hace que nosotros seamos reconocidos. Dice, versículo 15 al 20, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así dice, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, no puede el buen árbol, dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, dice, por sus frutos los conoceréis. Y luego viene, no todo el que me dice Señor, Señor. Entonces, el que dice es como también como aquí, ¿no? En ese pasaje están aquellos falsos profetas que parecen ovejas, pero que en realidad habían sido lobos rapaces. ¿Y cuál es la medida? ¿Cómo se pueden reconocer? ¿Por sus dones proféticos? No. Más adelante dice, ellos le van a decir, pero hemos profetizado en tu nombre, pero hemos echado fuera demonios. Y aquí les dice, no. Lo que va a hacer que ustedes sean reconocidos es el fruto. El fruto manifiesta de qué árbol es, ¿no? No puede un árbol bueno dar malos frutos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Y bueno, el fruto por excelencia de la presencia de Dios y del Espíritu Santo es el amor. En Gálatas capítulo 5 dice que el fruto del Espíritu es amor. Y es un amor con gozo, con paz, con paciencia, con benignidad, con bondad, con fe, mansedumbre, con dominio propio. Entonces, ese es el fruto. Entonces podemos estar incluso hasta sirviendo al Señor, incluso usando poder que nos da la fe. Poderes que activan los dones espirituales, porque los dones espirituales nosotros no los obtenemos por merecimiento. Su misma palabra, don, quiere decir igual regalo, un algo que Dios nos dio para servir, una capacidad es para servir, pero la motivación, aquello que está más en lo profundo, que es el amor, eso es lo que hace ver el fruto como fruto bueno. En 1 Corintios 13 dice que si hablamos lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, dice, nada soy. Y aún dice, si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes. Y así el uso de nuestros dones. Incluso dice, si yo diese mi cuerpo para ser quemado y vendiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, pero no es por amor, de nada me sirve. Entonces es el amor lo que hace que nuestro servicio, el ejercicio de nuestra vida,
Y aquí habla de que es la obediencia. O sea, el amor obediente es aquel que manifiesta frutos, ¿no? En este caso les dice, yo nunca te he conocido. Y en el caso de aquí, de la palabra en Lucas, dice, no sé de dónde eres, no sé de dónde procede. Amén. Porque la puerta es estrecha, recuerden. La puerta es estrecha, eso habla de una obediencia. Habla de una obediencia no como nosotros queremos. Recuerden a Saúl. Recuerden a Adán mismo. Para mucha gente, Adán, el pecado de Adán, pues comerse una manzana. No fue comerse una manzana. El comerse ni siquiera sabemos que si fuera manzana. Comerse ese fruto era un acto de flagrante desobediencia, flagrante independencia de Dios. Igual Saúl demostró en ese momento aquello que después se verificó, ¿no? Cuando ya estaba persiguiendo a David. Él estaba defendiendo su reinado a capa y espada. No le importaba matar a un hombre inocente, no le importó matar, por ejemplo, a toda esa ciudad de sacerdotes de Dios por perseguir a David. Eso es la manifestación posterior de aquella desobediencia que parecía muy pequeña, ¿no? Tenía que esperar. El profeta le había dicho, espérame, yo voy a realizar el sacrificio. Y él se adelantó y no esperó. Él tenía otra clase de prioridades, él no se había preparado, él fue igual que Saúl, ¿no? Engañado en este caso porque los filisteos ya estaban reunidos y su pueblo se le estaba desertando. Entonces él tomó una decisión desobediente por causa de que su corazón no estaba recto. No sabemos qué había estado haciendo Saúl. Ok, entonces no se trata, aquí lo dice muy claramente, no se trata de hacer cosas para Dios, se trata de andar en obediencia a Dios. Hay mucha gente que ora mucho, por ejemplo. Ay, Señor, dame todo, dame esto, pero no obedece. ¿De qué sirve la oración de un desobediente? El profeta Isaías le decía que todos sus sacrificios, sus ayunos, sus oraciones, no las puedo sufrir, decía Dios, porque sus manos están llenas de sangre, ustedes están llenos de desobediencia. Nosotros pedimos, Dios, protégenos, y nosotros estamos haciendo daño a otras personas. Nos dice, prospéranos, y nosotros estamos usando mal nuestro dinero. Estamos viviendo vidas de nuestra inteligencia. Claro, Saúl, por ejemplo, claro, era lo más lógico que se apure para que los filisteos no lo venzan. Pero la vida en el Señor es estrecha y no tiene que ver muchas veces con lo que es más lógico, sino con la obediencia. Muy bien. Sigue diciendo el versículo 26, entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. ¿Qué nos habla esto? Mis queridos hermanos, aquí también en Mateo 7:22, ellos le dirían, todos nosotros hemos profetizado, nosotros hemos hecho esto, hemos hecho el otro. Y aquí la razón que le daban estas personas que no habían entrado, no se habían esforzado por entrar por la puerta estrecha, hemos comido y bebido contigo, somos hermanos, hay mucha familiaridad entre tú y nosotros. Y tú nos has enseñado en nuestras plazas, hemos escuchado tu enseñanza. Y aquí el Señor dice, pero os dirá, os digo que no sé de dónde soy, lo vuelve a repetir. Apartaos de mí vosotros, hacedores de maldad. No por estar en la mesa con el Señor y haber comido con Él, no por haber escuchado todas sus enseñanzas. Quiere decir que ellos
podían entrar al reino de Dios. Miren, hermanos, no por venir a la iglesia, no por estar aún ahí escuchando la palabra en sus lugares. No, es el entrar por la puerta estrecha. Es el caminar en la obediencia al Señor. Es el quitar, ¿no? el ocuparnos, como dicen en otro pasaje, de nuestra salvación. El ocupar de la transformación de nuestra mente, de la sanidad de nuestras emociones y de la entrega de nuestra voluntad. Y vuelve a decir, no sé de dónde sois, ¿no? En el otro lugar les dijo, nunca os conocí. Amén. La identidad. No sé de dónde sois, de dónde vienen, de dónde, cuál es tu identidad. En Mateo 5, ¿cuál es el árbol de donde está viendo ese fruto? Amén. La identidad dada por el árbol. En el anterior enseñanza veíamos que el reino de los cielos es como una semilla que sí va a crecer, pero es genuina. Amén. Pero el haber compartido y oído sus enseñanzas no les garantizó. Igual les dice hacedores de maldad, porque toda cosa que no viene de obediencia es desobediencia, y desobediencia es maldad para Dios. Versículo 28 dice, allí será, ¿no?, el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos, ¿no? Ellos estarán en el reino de Dios. Y los que no entran por la puerta estrecha, los que no se ajustan para entrar por la puerta estrecha, los que no se miden a sí mismos para entrar por la puerta estrecha, entonces quedarán excluidos, ¿no? Hay muchos requisitos. Mis queridos hermanos, usted necesita conocer la palabra de Dios. Usted necesita transformar su manera de pensar. Y si no, es muy probable que usted vaya a la perdición, o sea, a perder esta vida nueva, en vez de alimentarla y en vez de llenarse de la vida de Dios. Hay muchísimos ejemplos de exclusión del reino de Dios, no solamente en los evangelios, sino en todas las cartas del Nuevo Testamento. Hay personas que dicen, no, pues eso está en los evangelios. Yo no creo que Jesús haya estado enseñando solamente a sus discípulos para que vivan ese pequeño periodo que iban a estar con Él. No, más bien les estaba enseñando para que vivan el evangelio luego de que Él haya tenido la victoria en la cruz. Y luego de esa victoria en la cruz, ellos sean victoriosos en este asunto de entrar por la puerta estrecha, en este asunto de entrar al reino de Dios, en este asunto de obediencia a Dios. Yo tengo aquí muchos pasajes que hablan de personas que van a ser excluidos. Voy a leerles algunos motivos de exclusión del reino de Dios. Y por eso es necesario que nosotros hoy estemos conscientes. Mateo capítulo 5, versículo 20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos, ¿no? Los escribas y fariseos, ellos sí realmente eran mucha apariencia, pero poca verdad, ¿no? Si la justicia, la manera de vivir, las obras no superaban a la de los escribas y fariseos, que ellos estaban queriendo cumplir la ley hasta lo más, pero se habían olvidado de lo más importante, ¿no? No entraréis, les dice. Mateo 7:21, aquí hemos leído, ¿no? No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre, ese entrará al reino de los cielos. Mateo capítulo 21, vamos así. Tengo muchos, pero sí quiero mostrarles que sí, estos son requisitos reales
Mateo 21, versículo 43. Dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él, ¿no? Aquí habla que se les sería quitado, ¿no?, a ellos que pensaban que tenían el reino de Dios, pensaban que por ser israelitas, de la descendencia física de Abraham, ellos ya estaban en el reino de Dios, ¿no? Él dice que ese reino es lo que piensan ustedes, pero les será quitado y será dado a la gente que lo produzca los frutos de él. Si ellos estaban en el reino de Dios, tenía que verse los frutos del reino de Dios. Mateo 25, 10. Dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. La misma respuesta. ¿A quiénes? A aquellas personas que no tienen aceite de reserva, como las vírgenes insensatas, para alumbrar. Pues es muy importante, mis queridos hermanos, que tú tengas aceite de reserva para alumbrar todo el tiempo. Versículo 30. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes, ¿no? Este es el caso del hombre que Dios le dio el talento y él no lo trabajó, lo escondió toda su vida. Y claro, se lo devolvió a Dios, pero no hizo nada en su vida. Todo lo que Dios le había dado nunca fue usado al servicio del Señor. Dios tiene una obra para todos nosotros, ¿no? La parábola de las 10 vírgenes nos habla de mi estado en el momento como ese señor cuando vino y ya no tenían aceite en sus lámparas y estaban apagadas. Pero la parábola de los talentos nos habla de una obra que se tiene que hacer en la vida, que se tiene que hacer precisamente cuando tenemos aceite. Dice Lucas 18, ¿no? Aquí un poquito más adelante, después vamos a llegar al pasaje, versículo 17 dice, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Uno tiene que servir al Señor como un niño. Miren, aquí está el ejemplo del fariseo y el publicano. Luego viene el niño. Y luego viene el joven rico. Mire qué interesante, ¿no? Y también ahí en el joven rico, en el ejemplo del joven rico, en el versículo 24, al ver que Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán al reino de Dios los que tienen riquezas, ¿no? Esa riqueza le dolía mucho a este hombre, venderlas, despojarse de las riquezas, ¿no? Las riquezas pueden ser una trampa mortal. Y él estaba muy triste porque el Señor le había pedido sus riquezas, que las vende y que las dé a los pobres. En cambio, en el versículo 17, uno que es un niño pues, no tiene muchas posesiones. Él recibe el reino, el niño puede obedecer sin mucho problema, ¿no? Hay más Hebreos. Hay muchos pasajes, pero yo ahora, aquí estamos hablando de los evangelios, ¿no? Por eso hay gente que dice, bueno, en los evangelios Jesús estaba en el Antiguo Testamento, todavía estaba bajo el Antiguo Pacto. Pero aquí vamos a mirar en Hebreos, capítulo 3, versículo 7. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, dice, no entrarán en mi reposo.
Está hablando del ejemplo del Antiguo Testamento. Y luego dice, mirad hermanos, se traslada ahora a la al momento que está hablando a los cristianos después de que fue instaurado el nuevo pacto. Que no haya, dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, está hablando y diciéndole hermanos, antes exhortaos los unos a los otros cada día, anímense a lo bueno, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es una posibilidad triste, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Amén. Somos participantes de Cristo. Pero ¿con qué condición? Con que retengamos hasta el fin nuestra confianza, nuestra certeza del principio. Por eso somos llamados a luchar la buena batalla de la fe. Versículo 18 dice, ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Por eso dice, esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Dice el versículo siguiente, capítulo 4:1 de Hebreos. Quiero que usted, me gustaría que usted esté ahí con su Biblia. Temamos pues, dice, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haber alcanzado. La promesa está, ahí está. Él quiere que entremos al reposo, la tierra prometida, la salvación completa. Porque también a nosotros, dice, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Eso pasó en el pueblo del antiguo pacto. Pero los que hemos creído, ahora nosotros, entramos en el reposo. De manera que dijo, por tanto juré y mira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Amén, nuestras obras están terminadas. Dice en Efesios 2:10 que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí está hablándoles a los hombres del Nuevo Testamento. Capítulo 4, versículo 5. Y otra vez aquí dice, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron a causa de desobediencia. ¿No? Los mismos términos que hemos visto. Y queridos hermanos, miren, es muy interesante también la similitud. La salida de Egipto, la liberación de Faraón y de Egipto, es un símbolo de la salvación de nuestro espíritu. Y luego la entrada a la tierra prometida es un símbolo de la salvación de nuestra alma, de la entrada nuestra al reino de Dios. Nosotros tenemos que entrar al reino de Dios. No podemos. Bueno, el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, nunca entraron al reino, a pesar de que sí habían sido salvados de Egipto. Es más, una generación murió ahí. Juan capítulo 3, versículo 5, dice que si no nacieres de nuevo, le dijo a Nicodemo Jesús, no entrarás al reino de los cielos. Primera de Corintios capítulo 6. Aleluya. Alabe al Señor ahí, mi hermano. Capítulo 6, versículos 9 y 10 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y miren, y esto erais algunos, les dice, mas ya habéis sido lavados,
Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Después de haber sido lavados, justificados y perdonados, les está recomendando que no hagan esto siendo hermanos. Ay, Gálatas 5:21. En Gálatas capítulo 5, versículo 21, desde el 19, dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, etc. Aquí está la lista larga, no es el punto, pero al finalizar el versículo 21 dice: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, miren, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, ¿no? Igual, aquí los Gálatas eran cristianos, pero uno puede ser cristiano y no heredar el reino de Dios. Algo más que es muy importante decirles, porque a veces ya parece ser que se nos está agobiando, ¿no?, con tanta carga. Y habíamos visto, ¿se acuerdan? Precisamente el video anterior, usted va a ver que el reino de Dios crece. Casi la masa es, digamos, es imposible que algo lo detenga. Igual el árbol, ¿no?, que es desde una semilla de mostaza se hace árbol grande. Decíamos que puede ser que haya otra levadura, o que el árbol, por ejemplo, no tenga una sequía y no se le riegue. Cierto que puede haber, en realidad, puede haber detenimiento, ¿no?, del crecimiento de una persona, o en el tiempo que nos dure esta vida no fructificar nunca, porque tenemos tiempo limitado. Por eso también había una admonición de tiempo, de que era el momento, porque había un tiempo en que se cerraba la puerta, que el padre de familia cerraba. Hasta eso había oportunidad, y todavía, y yo creo, precisamente Jesús estaba hablando porque todavía había tiempo. Pero ese tiempo también se acaba. Pero no es, aparte de que es verdad que debemos esforzarnos, el reino de Dios, el vivir el reino de Dios, no es una carga pesada. No es una carga demasiado onerosa. El mismo Señor Jesucristo en Mateo, en el capítulo 11, Él dice lo siguiente: venid a mí, dice, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El evangelio es fácil. Es fácil el yugo de Dios, es fácil la obediencia, es fácil derrotar, hay posibilidad. En la carta a los Romanos, Pablo dice que nosotros hemos derrotado, tenemos ahora victoria contra el pecado. Podemos derrotar si queremos. Y su yugo no es complicado, pero si hay sinceridad en nuestro corazón. Amén. Sus mandamientos, dice el apóstol Juan, no son gravosos. En el capítulo 5 de su epístola universal, versículo 3, dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos no son gravosos, no vienen para traernos una pesada carga. Ahora, para terminemos con estos dos versículos.
Porque vendrán, dice el versículo 29, del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Amén. Los judíos pensaban que porque ellos eran el pueblo de Dios, todos los demás eran impíos. Pero el Señor les muestra que son los que producen el fruto del reino de Dios, los que son realmente del reino de Dios. Amén. Ellos tenían una visión de los extranjeros como muy impíos. A los extranjeros los llamaban los perros y ellos eran el pueblo de Dios. Y bueno, no tenemos que criticarles mucho a ellos, porque a veces los cristianos tenemos también la misma situación, tenemos también la misma visión, ¿no? Y fulano de tal, ¿no? Que es un buen hombre, pero es que es cristiano, va a una iglesia, se convirtió. Y quién sabe, pero como dice en el Sermón del Monte Jesús, por sus frutos los conoceréis. No es todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El que empieza a manifestar de a poco. Sí, el crecimiento del árbol de mostaza se hizo un árbol grande, pero en años. La levadura va leudando, pero requiere un tiempo. Pero es verdad, se ve. El fruto se va a ver. Y el fruto es el que manifiesta el árbol. Por eso dice, y en el versículo 30 para terminar, dice, y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. ¿No? Hay mucho engaño de apariencias, ¿no? Los que parecen más, los que tienen mejor apariencia, muchas veces no están así, ¿no? Aquí en el capítulo 16, versículo 15, Jesús les dice, vosotros sois a los fariseos, ¿no? Que eran avaros, dice el versículo 14, y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros. Un avaro es alguien que vive para tener más. ¿Cuántos avaros hay en esta tierra? ¿Cuántos cristianos avaros hay en esta tierra? No lo sé. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. O sea, delante de los hombres, una linda apariencia. Mas Dios conoce vuestros corazones. Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Puede ser que la apariencia a nuestros ojos sea muy sublime, como dice aquí, pero a los ojos de Dios no es lo mismo, porque a Dios lo que le interesa realmente es el corazón. Por eso les dice a los Corintios en el capítulo 4, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. A Dios no solamente le interesa cómo las cosas que se hacen, que se hagan, cómo se hacen, sino a Dios le interesan las intenciones de los corazones. Aquellas cosas que no se ven y que solo Él y nosotros mismos podemos saber. Por eso habrá algunos que son postreros y vendrán a ser primeros, y algunos que parecen primeros que vendrán a ser postreros en el reino de Dios. Muchas gracias, un abrazo a todos, y que realmente tengamos conciencia de que hay que esforzarse. Aunque es agradable, es una bendición, es una aventura gloriosa, la vida cristiana sincera. El que es sincero, ve el yugo de Dios fácil, el manso, el humilde. Ustedes saben, usted puede ver todas las parábolas del reino de Dios, todas las condiciones que uno requiere para entrar al reino de los cielos y para vivir en el reino de los cielos. Parece que van en contra de la corriente de este mundo definitivamente, pero al final no son gravosos. No son cosas muy difíciles, imposibles. Gracias, que Dios los bendiga.